Vamos a buscar dos pasajes en Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, la primera historia. No va a ser una sola historia, van a ser dos. Dice, vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y les pidió luego, y le dijo, mira, no digas nada a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí? Dos historias que ocurrieron en días diferentes, pero que tienen muchos rasgos muy similares. Me tocó compartir con los varones este episodio del leproso que se le acerca al Señor, y mientras lo preparaba, la verdad que me sentía como ese leproso, ¿sí? Muchas veces tenía que decirle al Señor, perdóname, Señor, porque veo mi inmundicia. Él siendo tan santo y nosotros tan pecadores, incluso siendo cristianos, siendo lavados, muchas veces cuando caemos en pecado sentimos lo inmundo que es en la situación en que estamos, ¿sí? Tenemos estos dos casos, un hombre y una mujer afectados por un problema de salud, algo físico, pero también algo que afectaba su vida espiritual, porque en esa situación ellos eran ceremonialmente inmundos, y esto lo vamos a explicar más adelante, pero ellos debían ser apartados de la ciudad, de su familia, tenían que ser aislados, no podían entrar al templo a adorar a Dios, así que todo esto tenía que padecer estas personas que sufrían de estas cosas. En estas dos situaciones es lo mismo. El hombre, por su enfermedad, no podía ocultar mucho, porque dice que tenía lepra, es una enfermedad en la piel y se traslada también a los miembros. Y Lucas, cuando escribe de esta historia, que era médico, da el detalle, estaba lleno de lepra, no podía ocultarlo. La mujer, con el flujo de sangre, con mucho cuidado, quizás hasta un tiempo podía disimular su situación, pero
en algún descuido se iba a ver caer la sangre. Ambos en este estado de impureza. ¿Hasta qué momento debía durar esto? Y bueno, mientras dure su situación. La mujer hasta que se detenga el flujo, ¿sí? Y el hombre con la lepra, como no hay cura, no había cura en ese entonces, era hasta la muerte. Si nos tomamos el tiempo y nos tratamos de poner en la situación de estas dos personas, podríamos sentir el dolor y lo que estaban sufriendo, ¿sí? Porque no era fácil, tenían que estar aislados, el hombre no podía trabajar, tenía que estar mendigando, porque nadie le daba trabajo, entonces tenía que esperar la misericordia de otros. Este hombre y esta mujer, que se cree por historiadores que se llamaba Verónica, escucharon de un tal Jesús, un nuevo predicador que andaba dando vueltas y que también hacía milagros, y que decía ser el Mesías. Entonces ellos, cuando escucharon de él, en los dos casos vemos que se atrevieron a acercarse más de la cuenta. Por más que tenían que estar alejados, ellos decidieron acercarse más de la cuenta y eso también les generaría un riesgo, un peligro. Sin embargo, ellos tenían una necesidad y se acercaron con fe. ¿Sí? Esto es un detalle muy importante también. Pero antes de continuar, veamos qué es esto de impuros. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esta ceremonialmente impuro? Porque para nosotros es bastante desconocido, ¿sí? La Biblia dice que Dios es santo, ¿sí? Y eso lo menciona varias veces, Dios es santo. Y la palabra esa significa apartado, apartado de todo mal. Entonces Dios, lejos de alejarse de su creación por el pecado del hombre, Dios quiere habitar en medio del hombre y de la mujer. Pero está el problema del pecado. Dios en su soberanía elige a un hombre, lo saca de tierras paganas, lo lleva a Canaán y le dice a Abraham, de ti voy a formar mi pueblo. Entonces, después conocemos la historia de José, termina en Egipto, pero ya en Egipto se forma el pueblo de Dios y Dios lo saca de Egipto con poder, derrotando a Faraón, y lo lleva por el desierto hasta la tierra prometida, y él hace un pacto con su pueblo. ¿Sí? Yo voy a morar con ustedes, pero ustedes tienen que seguir unas reglas, porque el pueblo enseguida pecó y Dios no puede estar con el pecado, pero tiene el deseo de estar con las personas. Por eso ahí encontramos el dilema. Entonces, Dios tiene que hacer algo. No se podía quedar así. Dios no podía tener relación con alguien pecador sin haber sanado sin haber quitado ese pecado. Entonces, Dios empezó a instruir al pueblo de cómo debían acercarse a Dios. No podían acercarse y no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Él nos da el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Él. ¿Sí? Y todo eso lo tenemos en el libro de Levíticos en nuestra Biblia. Un libro que para nosotros es bastante raro. Una vez lo quisimos estudiar con Marco y me acuerdo que fue difícil. Un detalle importante que es el libro con el que se le enseña a los niños judíos a leer. ¿Sí? Ellos lo conocen bien y ellos lo entienden bien, pero para nosotros es muy extraño. Y este libro, si vamos a Levítico capítulo 1, versículo 1, comienza con esa separación. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, y ahí empieza Dios a hablar y decir cómo debían acercarse. Pero habló desde el tabernáculo, ¿sí? Ni Moisés podía entrar. Dios no podía tener contacto con un pueblo pecador. Y entonces es ahí cuando Dios instituye los sacrificios, las ofrendas, ¿sí? Cómo el pueblo debía acercarse a Dios. Y en medio de todo eso también es que Dios habla de la pureza y de la impureza. ¿Sí? Habían muchas cosas que podían hacer impuras a una persona, los fluidos corporales, menstruación, partos, emisiones nocturnas, tocar algún cadáver, ciertas enfermedades de la piel, comer animales
declarados impuros. Así que Dios tiene que proveer en su gracia y en su misericordia los medios para que el pueblo pueda acercarse y volver a la comunión con Él. ¿Sí? Acordémonos, Dios quiere formar su pueblo, quiere habitar en medio de su pueblo, pero por el pecado no podía. Por eso Dios necesita primero quitar el pecado. Todo esto lo preparó Dios porque Él es santo y exige que el que le siga sea santo. Dios exigió de su pueblo, los israelitas, que sean santos, y exige de su iglesia que le sigue que sea santa. ¿Sí? El ejemplo que tenemos, porque muchas veces nosotros decimos, y bueno, ¿hasta qué punto tenemos que ser impuros? O qué tan malo es mi pecado. Y el ejemplo que me gusta es el vaso de agua pura, donde se le coloca una gota de cloaca. ¿Cuánto hace falta? Una gota contaminada para que contamine todo el vaso. Y así es el pecado con nosotros. Ese es el ejemplo más claro que podemos tener, porque un solo pecado contamina nuestra alma y trae sobre sí la condenación eterna. Por eso Dios es muy claro en su palabra. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un solo pecado destruye la santidad. Esa es nosotros los hombres, ¿qué hacemos? Nos comparamos, y yo soy mejor que aquel, y yo soy mejor que aquella. Pero ese es un error. La regla es Dios. Él marca el nivel de santidad. Y ese es ahí cuando nos damos cuenta que ninguno da con la talla. Ninguno puede decir soy tan santo como lo es Dios. En Levítico encontramos los capítulos 13 y 14 donde habla cómo el sacerdote tenía que examinar a los leprosos, ¿sí? En realidad examinar al que tenía manchas en la piel y declarar si tenía lepra o no. Y en el capítulo 15 habla también del flujo de sangre en la mujer. Entonces, finalizando ese capítulo 15, no lo anoté, versículo 31, sí, Números 15, 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Sí? Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. La imagen de Dios como un ser santo se toma la figura del sol, que es una fuente de energía pura, vital para la vida. Si no existiera el sol, no habría vida sobre este planeta Tierra. La posibilidad de que haya vida en este planeta Tierra es de 1 en 1.000.000 y aún así prefieren no creer en Dios, pero el sol, siendo tan puro, si nos acercamos al sol, seríamos destruidos. Lo mismo pasa si nos acercamos a Dios, que es inmensamente santo, con nuestro pecado seríamos destruidos. Por eso Él tiene que arreglar la situación y hacer algo, porque nosotros no podíamos. Por eso Él envía a su Hijo a este mundo, para que Él sea el sacrificio por el cual el pecado del mundo sea quitado. ¿Sí? Este hombre, volviendo a nuestras historias, este hombre y esta mujer nos representan a todos nosotros, a toda la humanidad, porque todos estamos en la misma situación que ellos, inmundos delante de Dios, impuros. Y vieron que ellos tenían que apartarse porque no podían tener comunicación con su familia. Bueno, muchas veces encontramos eso en todas las familias por el pecado. ¿Cuánto destruyen las familias, las relaciones entre esposo y esposa, entre padres e hijos? El pecado destruye y separa. Después estamos alejados de la adoración a Dios. No podíamos acercarnos a Dios, no podíamos amar a Dios, no podíamos buscar a Dios. Y lo que merecíamos todos es donde iban a terminar estas dos personas, la muerte.
Ese estado de impureza es el mismo que tenemos todos los seres humanos, por el pecado. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados de la presencia de Dios. Y eso es una desgracia para nuestras vidas. Aunque no lo podamos ver, es una desgracia para nuestra vida estar alejados de la presencia de Dios. Incluso como cristianos muchas veces nos alejamos de la presencia de Dios y es cuando empezamos a ir en un derrotero y después nos decimos, ¿por qué me pasan estas cosas? Y claro, dejamos a Dios muy atrás. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y compartiendo el Evangelio con compañeros, ellos dicen, no, pero esta palabra ya está pasada de moda. ¿Cómo pecar? ¿Qué es pecado? La palabra de Dios es tan actual y llama las cosas por su nombre. Y el pecado es lo que nos separa de Dios y arruina nuestras vidas. Por eso debemos ser limpiados por Dios, ser salvados de esta situación. El más pequeño pecado en nuestra vida es letal para nuestra alma. Necesitamos de la misericordia y de la bondad de Dios. Y eso es lo que vemos en estas historias, estando el Señor en este mundo. Este leproso y esta mujer con el flujo se acercaron con fe a Jesús. Eso es lo que hizo la diferencia. Había muchas personas que simplemente querían ver milagros, querían ver al Señor que hacía o las enseñanzas que también asombraban. Pero ellos se acercaron con fe de que el Señor podía cambiar sus vidas. Es de destacar la actitud que toma este leproso. Dice que se arrodilló delante de Jesús y le dijo con fe, si quieres puedes limpiarme. Y me lo imagino llorando, angustiado por su situación y rogando que el Señor tenga misericordia de él. Y algo que debió asombrar mucho en ese entonces es que el Señor no retrocedió. El Señor no lo miró con horror o con desprecio, sino que dice que se le acercó y lo tocó. Fue tan asombroso eso que lo tocó, que los 3 evangelistas que cuentan esta historia mencionan este detalle, le tocó. El Señor podía ver lo que estaba sufriendo este hombre y tuvo compasión de él y fue un poco más, pudo haberlo sanado a la distancia, pero él se acercó y se identificó con el dolor de este hombre. Quiero, sé limpio. Y en vez del Señor quedar contaminado por la impureza de este hombre, la santidad del Señor hizo que este hombre quedara sano, quedara limpio. Lo mismo con la mujer. Ambos, dice, al instante quedaron limpios. Y así es que el Señor viene a través de estos más de 2000 años limpiando y sanando inmundos, impuros, sanando almas. Todo aquel que se acerca al Señor con fe, el Señor limpia su pecado, lo quita, creyendo que Él es el Salvador del mundo. Hay que acercarse con fe. El Señor sigue hablando, se sigue escuchando de este Jesús. Y el llamado es acercarse con fe, que Él es el Salvador, que en esa cruz Él pagó el precio por nuestros pecados. Para quitar el pecado debemos arrepentirnos, pedir perdón. Juan 1:19 dice, si confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un carcelero en una celda oscura dijo, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué respuesta recibió? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No sabemos la situación de aquellos que todavía no conocen a Cristo, de aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, cómo llegaron en esta noche hasta este lugar. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero no estamos predicando de que tus problemas se van a desaparecer, que tu enfermedad se va a ir, sino que estamos hablando de la enfermedad más terrible del hombre y de la mujer,
que es el pecado, que quita de la presencia del Señor y nos lleva a una condenación. Dios quiere limpiar ese mal. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Prestaron atención? Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Quizás muchos piensan que su situación puede mejorar si se van los problemas, si se van las enfermedades. El Señor apunta a algo más alto, dice, tiempos de alivio vendrán de su presencia. Es lo que necesitamos nosotros para estar bien, su presencia. Por eso Dios quería estar con su pueblo, porque sabía que su pueblo necesitaba de su presencia. Nosotros necesitamos su presencia para estar bien. Estaría buenísimo que se fueran los problemas y las enfermedades, pero Él va mucho más allá. Él quiere realmente lo que necesitamos, su presencia. El libro de Levítico sirvió para el pueblo de Israel. Después de que ellos empezaron a implementar las cosas que Dios les pidió para santidad, el siguiente libro, que se llama Números, si leemos el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo de reunión. ¿Encontraron la diferencia? Antes Dios hablaba desde el tabernáculo, Moisés afuera. Pero ahora había logrado la comunión. Y es lo que Dios logró a través de Cristo. A través de Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados y la libre entrada al Padre. Todo aquel que cree en Cristo como su Salvador, Dios le hace una nueva criatura, Dios le hace un hijo de Él, una hija de Él. Pasamos a formar parte de su familia y Dios requiere también para su familia que anden en santidad. Sabe de nuestros pecados, sabe de nuestros tropiezos, pero aún así sigue anhelando su presencia en medio nuestro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el amor de Dios mostrado para con nosotros, que siendo impuros, inmundos delante de su presencia, Él no nos miró con desprecio, sino que nos miró con amor y envió a su Hijo, sacrificó a su Hijo para que Él pagara el precio que nosotros debíamos. En ese entonces muchas personas se acercaban con intenciones equivocadas al Señor. Muchos querían ser sanos simplemente. No lo reconocían como Señor y Dios. En esta noche, cada uno de nosotros podemos acercarnos y ver que ese hombre no es un simple hombre. No solamente hace milagros, es Dios amando a las personas. Por eso Él, cuando empezaban a pedirle muchos señales, Él se alejaba, porque Él no venía a sanar simplemente, mostrando que era Dios. Cuando la gente quería sanación, Él se alejaba y predicaba, porque el problema más grande de toda persona es el pecado. Y hasta que no nos demos cuenta, no podemos cambiar esa situación. Dios hizo el medio para que podamos acercarnos a Él y poder tener esa comunión que Él deseaba. Nos buscó, nos salvó, y nosotros hoy podemos disfrutar de esa salvación. Quería, para terminar, pedirle a los músicos que nuevamente pasen acá adelante. Este hombre y esta mujer tenían algo que contar de Jesús, una historia que contar, pero también todos aquellos que hemos conocido a Cristo como su Salvador, tenemos para contar lo que el Señor hizo en nosotros. Podemos cantar y contar de esa sublime gracia en la cual Dios nos salvó. Me encanta este himno, y sabiendo la historia de este himno de un hombre que se dio cuenta que necesitaba del perdón de Dios, de la obra de Dios, de esa gracia y esa misericordia de Dios.
¿Alguno de ustedes se da cuenta que necesita de esa gracia? ¿Se da cuenta de su situación? ¿Que está alejado de Dios? Dios sigue llamando a pecadores y a pecadoras al arrepentimiento. Dios sigue perdonando, Dios sigue sanando y quiere hacerlo con tu vida para que tengas algo de qué contar también. El Señor bendiga su palabra. ¿Nos hemos puesto de pie? Muchas gracias. El Señor reciba toda la gloria y que cada uno de nosotros pueda decir esto: su amor que me salvó.